A veces me pregunto en qué momento se nos escapa la vida entre los dedos, como si fuera agua que intentamos retener sin darnos cuenta de que nunca aprendimos a sostenerla. Pasamos los días corriendo, cumpliendo horarios, apagando incendios, resolviendo cosas que mañana ya no importan, y sin embargo dejamos para otro momento eso que realmente nos sostiene por dentro. Vivimos apurados, llenos de compromisos, creyendo que la vida es esta carrera absurda donde parece que gana quien más se cansa. Y un día sin aviso, un golpe, una noticia, una pérdida o simplemente el paso del tiempo nos pone contra la pared y nos obliga a mirar de frente a algo que no queríamos ver. Estamos vivos, sí, pero no estamos viviendo. Y yo lo aprendí tarde, compañero. Pasé años encerrado con la sensación de que el mundo seguía girando mientras yo me quedaba quieto mirando las mismas paredes, escuchando mis propios pensamientos como si fueran un eco que no sabía callarse. Y ahí entendí que lo verdaderamente duro no es la falta de libertad física, sino la falta de libertad interior, esa que se pierde cuando uno vive para cumplir expectativas ajenas, cuando corre detrás de cosas que no necesita, cuando se olvida del sentido de lo que hace. La vida es corta, aunque parezca larga, y duele darse cuenta cuando ya va por la mitad. Por eso hoy quiero hablarte de frente, sin adornos y sin filosofías complicadas. Quiero que este video sea un espejo donde puedas mirarte sin miedo. Vos sabés, y yo también lo sé, que hay días en los que te levantás con el alma cansada, con el peso de cosas que no decís, con la sensación de que estás cumpliendo más que viviendo. Y si te pasa eso, si te pasa aunque sea un poquito, entonces este mensaje es para vos. Porque acá no vengo a darte fórmulas ni promesas vacías, vengo a compartir lo que la vida me enseñó cuando me quitó todo lo superficial y me dejó solo con lo esencial. Y si te quedás hasta el final, te prometo que vas a entender algo que parece simple, pero que cambia todo. El sentido de la vida no está en llegar lejos, está en aprender a estar presente. No está en acumular, sino en comprender. No está en correr, sino en detenerte. No está en tener mucho, sino en necesitar poco. Ese es el viaje que vamos a recorrer juntos en estos 8 tramos. Un viaje hacia adentro, hacia lo que de verdad importa. Antes de seguir, quiero pedirte algo que no es un trámite ni una formalidad. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: quiero aprender a vivir de verdad. Y quiero que la escribas porque cuando uno pone algo por escrito, deja de ser un pensamiento suelto y empieza a convertirse en una decisión. Es un acto de compromiso con vos mismo, una manera de decir: esto me importa, esto lo quiero para mí. Las palabras tienen peso cuando las dejamos caer en un lugar donde otros pueden verlas, y ese simple gesto puede ser el primer paso para cambiar tu forma de caminar por la vida. Si te animás a hacerlo, vas a empezar este camino conmigo de una manera distinta, más consciente y más honesta. Y ahora, si te parece, seguimos avanzando, porque todavía hay mucho por descubrir. Cuando uno mira para atrás con un poco de calma, descubre algo que duele admitir. Casi nadie nos enseñó a vivir. Nos enseñaron a cumplir, a obedecer, a rendir, a sacar buenas notas, a conseguir un trabajo, a ser útiles para un sistema que nunca se detiene. Pero vivir
en el sentido más profundo, más humano, más espiritual. Nadie lo explicó. Crecimos creyendo que el valor de una persona se mide por lo que produce y no por lo que siente, y eso nos fue alejando poco a poco de lo esencial. Nos repitieron desde chicos que había que ser alguien, como si eso significara que ahora no éramos nada, como si nuestra dignidad dependiera de un título, un cargo o una cuenta bancaria. Con esa idea metida en la cabeza, millones de personas pasan la vida corriendo detrás de algo que nunca llega, esforzándose por encajar en un molde que no eligieron, como si el objetivo final fuera llegar a un punto donde todos puedan mirarlos con aprobación. Y lo triste es que cuando llegan, cuando consiguen aquello que tanto creían necesitar, descubren que siguen igual de vacíos, igual de cansados, igual de perdidos, porque lo que faltaba no estaba afuera, estaba dentro. No era un ascenso, ni una casa, ni un reconocimiento. Era el sentido, era la calma, era la libertad de vivir a su propio ritmo, sin miedo a decepcionar a nadie. Nos acostumbramos a pensar que si no estamos corriendo, estamos quedándonos atrás. ¿Pero atrás de qué, compañero? ¿Atrás de quién? La vida no es una competencia ni una maratón. No hay un premio esperando a quien llegue primero, ni un castigo para quien vaya lento. La vida es un viaje que se hace con el corazón despierto, no con el cronómetro en la mano. Y sin embargo, ahí vamos, llenándonos de tareas, acumulando obligaciones que no nos nutren, aceptando cargas que no nos corresponden, simplemente porque nadie nos enseñó a detenernos y a preguntarnos si ese camino nos pertenece. A veces pienso que vivimos demasiado pendientes del ruido del mundo y muy poco atentos al murmullo de nuestra propia alma. Nos enseñaron a mirar hacia afuera para encontrar respuestas que solo existen hacia adentro. Y cuando uno vive así, cuando se acostumbra a correr sin preguntarse por qué, empieza a confundirse. Empieza a creer que sobrevivir es lo mismo que vivir, que llenar los días es lo mismo que llenarse por dentro, que ser productivo es lo mismo que ser feliz. Y no lo es. Son cosas muy distintas. Y antes de continuar, quiero pedirte algo con toda humildad. Si este mensaje te está haciendo pensar, si sentís que puede tocarle el alma a alguien que conoces, compartilo por WhatsApp, porque a veces una sola frase, enviada en el momento justo, puede despertar a alguien que está viviendo en automático. Quizá tengas un amigo, un familiar, alguien querido que necesita escuchar, que no está obligado a correr, que la vida no lo mire por lo que produce, que tiene derecho a detenerse y preguntarse qué quiere de verdad. Si este video puede ayudar a una sola persona, ya habrá valido la pena. Seguimos, porque lo que viene ahora se mete todavía más profundo en lo que somos y en lo que dejamos que nos consuma cada día. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que no es dueño de casi nada salvo del tiempo que le queda. Todo lo demás, lo que creemos poseer, lo que mostramos, lo que defendemos con uñas y dientes, es prestado. La casa, el coche, los objetos, hasta los roles que ocupamos, todo puede desaparecer de un día para otro, y sin embargo, vivimos como si fueran la esencia de nuestra existencia. Y lo más curioso es que para obtener esas cosas, para mantenerlas, para sostener el estilo de vida que el sistema nos empuja a desear, entregamos justamente lo único que nos pertenece, las horas de nuestra vida. Siempre lo digo porque lo aprendí a golpes. Cuando compras algo, no lo pagás con dinero, lo pagás con el tiempo de tu vida
que tuviste que gastar para conseguir ese dinero. Cada cuota, cada tarjeta, cada objeto que compramos, aunque no lo necesitemos, lleva pegado un pedacito de nuestras horas, de nuestro cansancio, de nuestros días que ya no vuelven, y así, sin darnos cuenta, vamos hipotecando la vida para sostener cosas que muchas veces ni siquiera disfrutamos. Nos enseñaron que tener más es sinónimo de haber llegado, pero lo que no nos dijeron es que cuanto más cosas acumulamos, más miedo tenemos de perderlas y menos libres nos volvemos. Veo a muchos vivir atrapados en esta rueda que gira sin descanso, corriendo siempre un poco más rápido de lo que el cuerpo aguanta. Trabajan de sol a sol, se endeudan, sacrifican sus fines de semana, su descanso, su salud, sus relaciones, todo con la idea de alcanzar un bienestar que nunca termina de aparecer. Y cuando por fin compran aquello que tanto creían necesitar, sienten un alivio que dura apenas unos días, porque enseguida aparece otra meta, otro objeto, otra exigencia. Es un hambre que no se sacia, una sed que no se apaga, porque no nace de la necesidad, sino del vacío. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y pasa sin pedir permiso. Se va sin ruido, sin avisar, sin darnos la oportunidad de negociarlo. Nos despertamos un día con más años encima y menos fuerzas para disfrutar lo que tanto sacrificio nos costó. Y es ahí cuando muchos entienden, tarde, que cambiaron su vida por cosas, que vendieron su libertad por pertenecer a un modelo que nunca les perteneció, que llenaron los armarios pero vaciaron el alma. El consumo no es malo en sí mismo. Lo que destruye es la idea de que somos lo que tenemos, que nuestra identidad depende de lo que compramos, que el éxito se mide por el tamaño del carrito. Esa trampa es la que convierte al ser humano en esclavo de sí mismo, o peor aún, esclavo de un sistema que se alimenta de su agotamiento. Cuando creemos que necesitamos todo, dejamos de disfrutar de cualquier cosa. Cuando vivimos comparándonos, dejamos de vivir para nosotros. Y cuando el deseo se vuelve obligación, la libertad se evapora. Pero acá viene lo importante. Todavía estamos a tiempo. Siempre se está a tiempo de detenerse, de preguntarse para qué estás corriendo, de mirar qué te aporta alivio y qué te roba la vida. Todavía estás a tiempo de empezar a decir que no a lo que no te nutre y decir que sí a lo que te sostiene por dentro. Todavía estás a tiempo de recuperar tu tiempo, que en definitiva es recuperar tu vida. No tenés que renunciar a todo, ni mudarte al campo, ni vivir con una vela y un mate. Solo tenés que empezar a elegir con más conciencia, con más alma, con menos miedo a quedar afuera, porque la verdadera libertad no es tener muchas cosas, es necesitar poco. Y cuando uno empieza a necesitar menos, descubre algo que al principio sorprende. La vida se vuelve más liviana, más profunda y más propia. A lo largo de mi vida conocí a personas que tenían muy poco y sin embargo caminaban por la vida con una serenidad que muchos adinerados jamás lograron. No tenían grandes muebles, ni ropa de marca, ni un coche brillante en la puerta, pero tenían algo infinitamente más valioso. Tenían paz, tenían la libertad de no depender de nada para sentirse completos. Y eso, aunque el sistema no lo entienda, es una forma de riqueza que no se puede comprar. A veces me preguntan por qué hablo tanto de vivir con poco como si fuera un capricho o una postura ideológica. Y yo contesto lo mismo, no se trata de vivir pobre,
Se trata de no volverse esclavo de lo que uno tiene. Cuando necesitas demasiadas cosas para estar bien, te volvés preso de ellas. Vivís pendiente, vigilante, preocupado por conservarlas. Y así, sin darte cuenta, la vida se te va entre obligaciones que jamás elegiste, pero cuando necesitas poco, cuando aprendés a distinguir lo que te aporta vida de lo que solo ocupa espacio, empezás a respirar de otra manera, te levantás más liviano, te acostás más tranquilo, caminás con menos miedo. Yo vengo del campo, y en el campo uno aprende que lo indispensable es mucho menos de lo que la ciudad te hace creer. Con un techo, un plato caliente, un abrigo y alguien con quien compartir el día, uno tiene suficiente para empezar a sentirse agradecido. Todo lo demás es adorno, y está bien tener adornos, siempre y cuando no se conviertan en la razón de tu existencia. Porque el problema no es lo que posees, sino lo que te posee a vos. He visto personas que viven rodeadas de lujos, pero que están siempre tensas, siempre apuradas, siempre comparándose, siempre esperando un reconocimiento que nunca llega. Y también he visto a personas humildes que, sin saberlo, son dueñas de una libertad interior que muchos millonarios jamás conocerán. La verdadera riqueza nace de la capacidad de mirar alrededor y decir: con esto tengo suficiente. No porque renuncies a progresar, sino porque dejas de confundir progreso con acumulación. La vida no se trata de juntar cosas. Un mate compartido bajo la sombra de un árbol, una conversación honesta, un gesto amable, un día sin apuros, esas son las cosas que construyen una existencia plena. Y no hay tarjeta ni banco que pueda darte eso. Y cuidado con la trampa. El mundo moderno te va a decir que conformarte es perder, que vivir simple es ser mediocre, que si no estás a la moda, estás quedando atrás. Pero yo te pregunto, ¿atrás de qué? ¿Atrás de quién? Si la vida no es una competencia, si nadie gana por tener más, si nadie se lleva nada cuando se va, la única cuenta que importa es la que uno hace consigo mismo cuando mira hacia adentro y se pregunta si ha vivido de manera que le dé paz. La austeridad bien entendida no es privación, es libertad. Libertad de no depender tanto, libertad de no vivir angustiado por sostener un nivel de vida que no te representa, libertad de invertir tu tiempo, tu bien más precioso, en cosas que te nutren, en lugar de cosas que solo te distraen. Hay menos ruido, menos culpa, menos necesidad de demostrarle algo al mundo. Te empezás a quedar con lo que vale, la calma, el afecto, la dignidad de ser vos mismo, sin máscaras. Yo no digo que todo el mundo tenga que vivir igual, cada cual tiene su camino, pero sí digo que si querés vivir de verdad, tenés que aprender a soltar lo que te aprieta, tenés que empezar a mirar lo que tenés con menos ansiedad y con más gratitud, tenés que preguntarte qué cosas te dan vida y qué cosas solo ocupan espacio. Porque el día que necesites poco, ese día vas a descubrir que por primera vez sos libre. Si hay algo que aprendí después de tantos años de andar, equivocarme, perder y volver a empezar, es que el sentido verdadero de la vida no está en lo que acumulamos, ni en lo que logramos, ni en la imagen que mostramos al mundo, sino en la capacidad de amar. Y hablo del amor en su forma más amplia y más silenciosa, esa que no necesita escenarios ni aplausos, esa que no se mide en palabras grandilocuentes ni en gestos de película. Hablo del amor que se entrega, que cuida, que sostiene,
que se queda incluso cuando el camino se vuelve difícil, ese amor que no se compra ni se negocia, porque nace de un lugar que el mercado no puede tocar. A veces creemos que amar es algo reservado a lo romántico, como si el amor fuera solo un abrazo apasionado o una promesa de pareja. Pero el amor del que hablo no tiene que ver con eso, o al menos no se limita a eso. Es el amor que se siente por la vida misma, por la tierra que nos alimenta, por los animales que nos acompañan, por los amigos que nos cruzamos en el camino, por la gente con la que compartimos un pedazo de existencia. Es el amor que se expresa en un gesto sencillo, en una mano que se ofrece, en una palabra que consuela, en la paciencia que se tiene con quien está herido. Ese amor invisible es el que mantiene unida la trama de la vida. Lo curioso es que en este mundo tan lleno de ruido, tan obsesionado con la productividad y el rendimiento, al amor se lo confunde con debilidad. Muchos creen que quien ama demasiado se expone, que quien muestra ternura queda vulnerable. Y sí, quizás sea verdad que amar nos expone, pero también es lo único que nos salva de convertirnos en máquinas que respiran. Cuando uno ama, se abre, se entrega, deja espacio para que la vida lo conmueva. Y esa capacidad de conmoverse, de dejarse tocar por lo que vive, es lo que nos vuelve realmente humanos. He visto personas que tienen todo lo que el mundo considera éxito, pero que viven secas por dentro, sin capacidad de emocionarse, sin ganas de compartir, sin lugar para el otro. Y también he visto gente humilde que despliega una generosidad inmensa, que comparte lo poco que tiene sin esperar nada a cambio, que ofrece su tiempo, su oído, su paciencia, su compañía. Esas personas, sin saberlo, cargan dentro una riqueza que no se publica en ningún lado, pero que sostiene a quienes las rodean. El amor que dan es un refugio, aunque no salga en ninguna estadística. Y es que el amor, cuando es verdadero, te saca del centro, te enseña que no sos el ombligo del mundo, que tu vida se vuelve más grande cuando deja de girar alrededor de vos. Amar es un acto de humildad, porque te obliga a reconocer que necesitas a otros, que la vida se construye entre muchos, que nadie se salva solo, en un mundo que todo el tiempo repite vos podés, hacelo solo, no dependas de nadie. Amar se vuelve casi un acto de rebeldía. Amar es decir, necesito, comparto, me entrego, acompaño. Amar te vuelve menos rígido, menos egoísta, menos temeroso. También aprendí que el amor no evita el dolor, al contrario, lo atraviesa, porque cuando amás te importa, y cuando te importa duele. Lo verdaderamente triste no es sufrir por amar, lo triste es vivir sin haber amado nunca. Porque quien no ama se encierra en sí mismo, se vuelve impenetrable y al final del camino descubre que acumuló cosas, pero no vínculos, logró metas, pero no afectos, obtuvo reconocimiento, pero no compañía. Ese vacío no se llena con nada. Por eso digo que el amor es el hilo invisible que sostiene el sentido de la vida. Todo lo demás, los logros, los premios, las posesiones, tiene fecha de vencimiento. El amor no. El amor que diste, aunque haya sido pequeño, aunque nadie lo haya visto, aunque no lo hayan agradecido, queda flotando en el aire. Deja huella en quienes se cruzaron con vos, se convierte en memoria buena en la vida de alguien más.
Y si querés encontrarle sentido a tu vida, empezá por preguntarte a qué o a quién estás amando. Porque si no amás nada, si no te entregás a algo que trascienda tu propio beneficio, vas a sentir siempre que te falta una pieza. Pero si amás, aunque sea en silencio, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, tu vida se vuelve más amplia, más profunda, más verdadera. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que la vida se encarga de recordarnos una y otra vez. El dolor es parte del camino. No existe existencia humana que no haya sido atravesada por la pérdida, la frustración, la soledad, el miedo o la duda. Y por más que tratemos de evitarlo, de postergarlo o de taparlo con distracciones, el dolor, algunos lo viven como una desgracia, otros como un castigo y otros como un maestro silencioso que, aunque duela, enseña cosas que no se aprenden de ninguna otra manera. Yo lo aprendí en carne propia, en esos años de encierro, donde no tenía más compañía que mi propia cabeza. Ahí descubrí que el enemigo más duro no siempre está afuera, muchas veces está adentro, en los pensamientos que uno no puede acallar, en los recuerdos que pesan, en las culpas que se repiten, en los miedos que amenazan con quebrarte. Estar solo con uno mismo puede ser una experiencia desgarradora, porque te obliga a mirarte sin adornos, sin excusas y sin escapatoria. Y cuando estás en ese punto, vulnerable y expuesto, te das cuenta de que el dolor no solo te hace sufrir, también te desnuda, te vuelve honesto, te muestra quién sos de verdad. Pero es importante entender que el dolor por sí solo no ennoblece a nadie. Hay personas que atraviesan sufrimientos y se vuelven más duras, más resentidas, más cerradas. Y hay otras que, enfrentadas al mismo dolor, se vuelven más humildes, más compasivas, más conscientes de la fragilidad humana. No es el dolor lo que determina el resultado, es la manera en que lo miramos. Podés dejar que el dolor te rompa o podés permitir que te ablande el corazón. Podés dejar que te encierre en vos mismo o podés dejar que te abra los ojos hacia el sufrimiento de los demás. Lo que el dolor me enseñó es algo que nunca había entendido de joven. Comprende que cada persona carga con algo que no se ve y que incluso el que grita puede estar pidiendo ayuda sin saber cómo. El dolor te vuelve más humano si lo dejas entrar como un maestro y no como un verdugo. Te enseña a mirar con menos juicio y con más ternura, a entender que nadie es solo lo que muestra, que detrás de cada gesto hay una historia que desconocemos. También me enseñó que no se puede vivir evitando el sufrimiento. Querer una vida sin dolor es como querer un campo sin tormentas. La tierra necesita que la remuevan, que la sacudan, que la rieguen. Hay heridas que abren preguntas importantes, que iluminan rincones oscuros de nuestra existencia, que nos obligan a dejar atrás lo que ya no sirve, que nos muestran que no éramos tan fuertes como creíamos, pero tampoco tan débiles como temíamos. El dolor, cuando se atraviesa con honestidad, revela una fortaleza que estaba dormida, y aunque nadie quiere escucharlo, el sufrimiento también tiene la capacidad de despertarnos. Muchas veces vivimos anestesiados, corriendo sin sentido, atrapados en rutinas que no nos llenan. Y de pronto, un golpe, una pérdida, una noticia inesperada nos sacude de tal manera que todo lo que antes parecía urgente se vuelve irrelevante y todo lo que antes ignorábamos empieza a importar. Es como si el dolor nos dijera: mira bien dónde estás, mira bien qué haces con tu tiempo,
Mira bien qué lugar le estás dando a tu propia vida. No se trata de buscar el dolor ni de glorificarlo, sino de aceptarlo como parte del viaje. Cada herida, si se la escucha con paciencia, trae una enseñanza. Cada caída, si se la mira con humildad, señala un camino. Y cada pérdida, por más dura que sea, puede abrir un espacio nuevo para reconstruirse desde lo esencial. La paz no llega cuando todo va bien, llega cuando sos capaz de mirar el caos sin perder la ternura. Y así como el amor sostiene el sentido de vivir, el dolor lo profundiza. Nos recuerda que somos finitos, que nada está garantizado, que cada día que tenemos es un regalo. Y cuando entendemos eso, la vida deja de ser algo que damos por hecho y se convierte en algo que honramos. A la muerte muchos la esconden, la disimulan, la maquillan, como si fuera una vergüenza, pero la muerte está ahí, paciente, silenciosa, recordándonos que la vida es un préstamo que se paga con tiempo. Yo nunca la miré como enemiga, ni como castigo, ni como sombra trágica. La muerte, cuando uno la enfrenta sin miedo, se vuelve una maestra que enseña sin palabras. Te muestra que nada es para siempre. Que todo lo que hoy te parece urgente mañana no será más que un recuerdo. Que las discusiones, las ambiciones, los enojos, las carreras interminables, todo se desvanece cuando la línea final se acerca. Y lejos de ser algo triste, esa conciencia puede convertirse en la mayor de las libertades. Porque el verdadero problema no es morir, el problema es llegar al final sin haber vivido. Hay personas que respiran muchos años, pero no llegan a vivir ni un puñado de ellos. Pasan el tiempo en piloto automático, acumulando objetos, llenando agendas, cumpliendo expectativas ajenas, pero sin detenerse a preguntarse qué sentido tiene todo eso. Y cuando la muerte toca la puerta, no se lleva sus cosas, que al final solo ocupaban espacio, sino las oportunidades que no aprovecharon, los abrazos que no dieron, los te quiero que no se animaron a decir, las decisiones que postergaron esperando un mañana que nunca llegó. A mí la muerte me enseñó a valorar el tiempo como lo que realmente es, el único patrimonio del ser humano. Todo lo demás es intercambiable, recuperable o prescindible. Podés perder dinero y volver a ganarlo. Podés perder un trabajo y encontrar otro. Podés perder un objeto y reemplazarlo. Pero cada minuto que pasa se va para siempre. Y sin embargo, vivimos como si tuviéramos una fortuna infinita de días, como si el reloj fuera una cosa externa a nosotros, como si las horas no fueran parte de nuestra propia vida derritiéndose en silencio. En mis años de encierro, cuando no tenía nada más que el correr de los días cayendo uno tras otro como gotas que no podía recoger, entendí que el tiempo es un bien sagrado. No hay tarjeta, no hay banco, no hay riqueza que pueda comprar una hora más cuando el cuerpo decide que ya no puede seguir. Por eso digo que lo más caro de este mundo no es el oro ni las propiedades, sino el tiempo que uno entrega para obtenerla, y ahí aparece la pregunta que cada uno debería hacerse: ¿en qué estoy gastando mi vida? Muchos viven atrapados en la carrera de llegar, creyendo que hay algún lugar al que deben alcanzar antes de que sea tarde. Pero, ¿llegar a dónde? ¿A quién quieren impresionar? ¿Ah? ¿Qué esperan encontrar al final de ese camino que no esté ya dentro de ellos mismos? Uno se pasa media vida intentando llegar a un punto imaginario y cuando por fin llega, descubre que está cansado, que se perdió la mitad del viaje,
que gastó más de lo que ganó, que sacrificó momentos que nunca volverán. La muerte nos iguala a todo, pero también nos recuerda algo que solemos olvidar. La vida no tiene un guión garantizado. Hoy estamos, mañana no. Ese misterio, en lugar de darnos miedo, debería despertar en nosotros un sentido profundo de responsabilidad sobre cómo elegimos vivir. Porque el tiempo que perdemos en preocupaciones inútiles, en enojos que no llevan a nada, en discusiones que no transforman, en obligaciones que aceptamos solo para encajar, ese tiempo nunca regresa. Cuando lo entendés, dejás de regalar tus días a lo que no te nutre. Y no se trata de vivir con urgencia, sino con conciencia. No se trata de temerle a la muerte, sino de dejar que su presencia silenciosa nos recuerde que cada amanecer es un regalo, que cada persona que queremos es un privilegio, que cada gesto de ternura deja una huella, que cada día puede ser un principio si uno se lo permite. Y cuando llegue el momento final, lo único que importa no es cuánto tuvimos, sino cuánto dimos. No es cuánto corrimos, sino cuán presentes estuvimos. No es cuánto acumulamos, sino cómo hicimos sentir a quienes compartieron un tramo del camino con nosotros. Esa es la huella que la muerte no borra, la que se queda flotando en la memoria de los demás como un perfume suave que no necesita nombre. Después de tantos años mirando la vida de frente, equivocándome, perdiendo, aprendiendo y volviendo a empezar, llegué a una conclusión que parece obvia, pero que cuesta toda una vida entender. El sentido no está escondido en los grandes logros ni en las metas que nos prometen felicidad. El sentido está en cómo caminamos cada día. Está en la forma en que tratamos a quienes se cruzan con nosotros, en la manera en que agradecemos lo que tenemos, en la capacidad de detenernos para sentir el mundo en lugar de pasarlo por encima. Está en esas decisiones silenciosas que nadie ve, pero que moldean nuestra alma. Como elegir no enojarse aunque tengas motivos, acompañar a alguien aunque estés cansado, escuchar cuando no tenés respuesta o sostener a otro cuando vos también estás tambaleando. El sentido de la vida se construye despacito en esos gestos que parecen mínimos pero que, si faltaran, dejarían la existencia vacía. Es cierto que el mundo moderno nos empuja a creer que la vida es un tablero donde hay que avanzar casilleros, conseguir trofeos, mostrar resultados. Pero cuando te animás a mirar adentro, cuando te tomás un minuto para preguntarte quién sos, sin todos esos adornos, descubrís una verdad sencilla. La vida no se trata de llegar primero, se trata de llegar liviano. No se trata de impresionar a nadie, se trata de no traicionarte a vos mismo. No se trata de tenerlo todo, se trata de sentirlo todo. Y cuando empezás a vivir desde ese lugar, la existencia cambia de color. Lo que antes te llenaba de ansiedad pierde importancia. Lo que antes dabas por sentado cobra un valor enorme. Y lo que antes parecía un trofeo se convierte en un peso que no necesitas cargar. La vida es ahora, en este instante. Está en el aire que respiras, en la luz que entra por la ventana, en el sonido de la calle, en el abrazo que podés dar hoy y no mañana, en la palabra que puede aliviar a alguien, en la decisión de ser un poco más amable de lo que el mundo espera. Vivir no es correr detrás de una felicidad inalcanzable. Es aprender a estar despierto mientras la vida sucede. Y cuando te das cuenta de eso, entendés que no necesitas tanto para sentirte pleno, que la mayoría de las cosas que te angustian no merecen la mitad de tu energía, que la libertad no está en tener más, sino en vivir con menos miedo.
Aprendí que el sentido de la vida no es una teoría, ni una meta, ni una iluminación repentina. Es un modo de estar en el mundo. Es la forma en que enfrentas tus días. La dignidad con la que soportás tus dolores. La gratitud con la que recibís tus alegrías. La humildad con la que reconoces tus errores. La ternura que pones incluso en medio del caos. Y si lográs sostener esa manera de vivir, aunque sea a ratos, entonces tu vida habrá tenido sentido, por más simple que haya sido. Y antes de despedirme, quiero decirte algo que para mí es esencial. No busques afuera lo que solo puede brotar adentro. No esperes que otro te dé un propósito, porque el propósito se construye con tus decisiones cotidianas. No le tengas miedo al silencio, porque ahí se escuchan las verdades más profundas. No le tengas miedo a la muerte, porque ella solo le da valor al tiempo. Y no le tengas miedo a empezar de nuevo, porque todo lo que es auténtico nace varias veces. Si algo de todo esto te tocó, si sentís que alguna palabra se te quedó clavada en el pecho o que te despertó una pregunta que necesitabas hacerte, te invito a que sigas este camino conmigo. Dejé preparado otro mensaje para quien quiera seguir mirando la vida con más hondura y menos ruido. Tocá en la pantalla para verlo y continuar este proceso de reflexión que empezamos juntos.